Habría que ver que esa frase que dice Macías, ese acuerdo mal hecho, que refleja una posición subliminal y explícita del grupo político que hoy gobierna en contra de los acuerdos de paz, por lo menos de los hechos con la guerrilla, porque de los hechos antes con el paramilitarismo esos sí estuvieron bien hechos, solo que tienen decenas de miles de rearmados. Pero esos sí estuvieron bien hechos. Sin embargo, a mí no me interesa entrar en el debate de si lo de Santos es bueno o malo y lo de Uribe es bueno o malo, sino analizar si no estamos viviendo otro momento de la historia de Colombia de los últimos 2 siglos, en donde un acuerdo de paz es seguido de una nueva guerra. Porque en los últimos 2 siglos, después de 40, 50, 60 guerras de diferente orden, toda guerra ha terminado en general con un acuerdo de paz y enseguida empieza otra. Y aquí parece que estuviéramos viendo cómo, ufanados los del gobierno, empieza otra. Y esto lo he significado en mis discursos y en mis apreciaciones sobre lo que hemos vivido alrededor de lo que yo llamo la paz pequeña y la paz grande. Es que hacer un acuerdo de paz entre grupos armados es una paz pequeña. Y la paz pequeña, si no es seguida de un acuerdo entre los desarmados, que es la mayoría nacional, es lo que llamamos un pacto nacional, la base misma de la constitución de una nación, pues es seguida de una nueva guerra. Es decir, lo que estamos observando una vez más, otra vez después de 2 siglos de verlo repetir, es que la ausencia de un gran pacto nacional entre grupos desarmados alrededor, es decir, entre grupos sociales de Colombia, alrededor de las normas de convivencia mínimas que permitan soportar una nación, esa ausencia es la que nos lleva una y otra vez a la guerra, con cualquier excusa, como la que acaba de dar el senador Macías. Luego, una de las tareas primordiales que hoy una política de seguridad seria debería acometer no es cómo se rehace el acuerdo de paz con las FARC, con el ELN, que habría que hacerlo, cómo dejamos de hablar de utilizar la política diplomática como incentivo a una conflagración internacional, sino cómo hacemos el gran pacto nacional que permita las reformas mínimas de convivencia de la sociedad colombiana y que no giran alrededor de aspectos técnicos de la guerra, sino que giran alrededor de profundas reformas sociales como los de la tierra, como los de la seguridad social, como los de la universidad pública para toda la juventud. Si uno mira Francia y Europa en general hace 50 años, uno lo que observa es un gran pacto nacional que impidió que Europa volviera a tener conflictos de 50 y 60 millones de muertos. Pero eso no lo está observando el grupo político que está en el poder. Simplemente quiere, por unas razones de odio y de venganza, destruir lo que hizo el anterior gobierno. Ahora, este tema de una destrucción de un proceso de paz como el que se está observando y de un rearme, de un relanzamiento de la violencia, tendrá incidencia en la seguridad cotidiana de una señora, de un joven en una gran ciudad, lo que llamamos la seguridad ciudadana. Habría que mirar primero el tema del narcotráfico, el tema de los cultivos y la geografía del narcotráfico en Colombia, para tratar de adelantar algunas tesis. El ministro, y veo que sus acólitos aquí en el Congreso se han dedicado a denostar de las cifras, pero a mí me parecieron las cifras serias, pues lo poco que podemos tener de cifras. ¿Por qué? Porque tanto en la versión de Roy como en la versión de
última que dio García Rialpe, lo que encontramos es que las cifras no están en discusión, digamos. El gobierno no está diciendo que esas cifras no son. Lo que pasa es que mientras las cifras lo que indican es que la política antinarcóticos, tal como la adelantamos, es un profundo fracaso, irracional y estúpido con las finanzas públicas, porque es costosísimo erradicar 1 hectárea realmente en términos económicos. Es decir, involucra una cantidad de dinero con el cual se le podría comprar al campesino la mejor hacienda en el centro de Colombia y sobraría plata. Es decir, podríamos hacer una reforma agraria multiplicada por 3 y garantizar que ningún campesino cultivara hoja de coca en Colombia, y nos sobraría plata de la que ya se ha gastado simplemente echando veneno sobre la tierra y sobre el agua en los últimos 20 años. Eso se llama irracionalismo. Eso se llama, discúlpenme la palabra, estupidez humana. Pero es lo que hacemos, porque a nosotros nos interesa como sociedad el mostrarle al mundo que sí estamos haciendo algo contra el narcotráfico. No estamos haciendo nada contra el narcotráfico. Ese sigue igualito. Ese sigue como está desde hace 20, desde hace 30 años, o tiende a volverse más perverso y más poderoso. Me preocupa lo siguiente, ministro, y se lo dejo como consejo al gobierno que usted representa. Si ustedes van a pasar de la erradicación manual, que ha fracasado, porque 60.000 hectáreas erradicadas más 80.000 o 63.000, para ponerlos en otras cifras, restituidas al cultivo de hoja de coca, da un balance de 0, neutro, a pesar de todo el costo. Si ustedes van a pasar de esa erradicación manual a la erradicación por fumigación aérea, otra vez con el veneno del glifosato, de manera generalizada y masiva, y aún pasándose por delante la sentencia del Consejo de Estado, y aún con los números y los datos de los últimos 20 años diciendo que eso ha sido un fracaso, el consejo que yo daría es que no lo hagan. Que el camino no es insistir en un instrumento fracasado de política antinarcóticos, sino andar uno nuevo que hasta ahora está balbuciante, por lo menos, que es la sustitución voluntaria de cultivos. ¿Por qué? No solamente por la irracionalidad de las cifras económicas que aquí se han presentado, malgastar miles de millones de dólares del contribuyente de los Estados Unidos, hay que decirlo, en envenenar nuestras tierras y nuestras aguas sin ningún resultado positivo para el contribuyente de los Estados Unidos ni para la sociedad colombiana. Pero además de esa irracionalidad, usted le estaría entregando 93.000 familias campesinas, hoy cultivadoras de hoja de coca, a la mafia. Y aquí yo quiero hacer un planteamiento. La seguridad en términos de poder, las guerras, la paz, los conflictos en términos de poder están determinados por en qué lado está la población. Cuando un general, creo que era Landazábal, no recuerdo, hace mucho tiempo, decía: el que tenga la bandera de la paz gana. Y eso nos lo decía a nosotros, los del M-19, y nosotros tenemos la bandera de la paz. Estaba acertando en política. Es decir, quien tenga la bandera de la paz tiene al pueblo, porque el pueblo quiere la paz. Y el que tenga el pueblo gana en términos de poder y de política. Cuando usted le dice al pueblo cultivador de hoja de coca que ya no le va a cumplir los compromisos de la sustitución voluntaria, usted traslada a ese pueblo, esa población, a ser base de, no así, sino así, sí, presidente,
Estoy dirigiéndome directamente al ministro, entonces, con el perdón. Adelante, siga, senador. Si usted desplaza a esa población al no cumplirles el acuerdo hacia hoy los nuevos agentes de la mafia, que son los carteles mexicanos y sus articuladores nacionales, usted pierde la guerra. Está rearmando la guerra. Si usted ya suma todo el discurso y la acción contra el acuerdo de paz de Santos, pero además le suma el que desplaza la población de esas regiones en apoyo a los nuevos carteles de la mafia, usted pierde la guerra. Y no la pierde solo usted, la pierde la sociedad colombiana. Es tonto entregarle la población a la mafia. Así que yo le diría que Dos minutos, senador. Creo que me demoro un poquito más, pero quería decirle eso. Al cerrar la política de sustitución de cultivos y no continuarla y no darle fuerza y generalizarla y aprender de ella, podemos estar abocados al comienzo de una nueva violencia muchísimo más grave que la que hemos vivido y de manera, en mi opinión, discúlpeme la palabra, tonta, porque no es necesario hacerlo. La alianza pueblo-estado es la primera gran garantía de una victoria contra organizaciones armadas narcotraficantes. No la rompa, no la destruya. La paz y la sustitución voluntaria de cultivos permiten esa alianza. Y déjeme terminar, presidente, con esto, ya que estas son otras cifras que yo le pregunté a usted, medio las recogí allí. Porque una manera de medir la seguridad ciudadana, ya me alejo un poquito del mundo rural y voy al urbano, es una encuesta que se le hace a la comunidad que se le llama victimización directa. ¿Qué responde la muestra cuando se le pregunta si en el último año fue víctima o no de un delito? En el último año. Si eso se hace durante varios años, y en regiones, ciudades y en el país en general, uno podría tener una especie de radiografía de la seguridad relativamente objetiva. Pues me puse a mirar las cifras del DANE, algunas, y encontré que para la muestra nacional, por ejemplo, en el 2013 la victimización del total de la muestra daba 18,2%, que habían sido víctimas de un delito en el último año, 2013. 2014... 30 segundos, senador. 30 segundos. 2014, 17,3. 2016, 16,7. Y 2018, la última que acaban de publicar, 15,6. Es decir, si esa encuesta están bien hechas, en el gobierno nacional pasado tuvimos una tendencia al descenso de la victimización directa, lo cual indicaría que arreglar el conflicto armado sí tiene unas incidencias en el conjunto y de manera positiva de las... Senador, discúlpeme por el buen uso del tiempo y para no dejarlo, utilice 30 segundos para que termine, por favor. Le agradecería. Ahora mire estas cifras de Bogotá, ministro, de la misma fuente, digamos, del DANE. 2013 es altísimo, mucho más que la nación, 25,1, 2013, victimización directa. 2014, 23,1. 2015, 21. 2017, 25,3 y la última 26,5. Se volvió a subir. Bogotá venía bajando y se volvió a subir. Si quiere una tesis sobre el por qué, esto se llama destruir la política social en una ciudad y cómo una política social de inclusión de la juventud puede ser una